Hay un pasaje de la Biblia que es muy conocido en Mateo capítulo 18. Tiene que ver con lo de si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, y si es mejor que entres ciego, que entres tuerto al reino de los cielos. Es más importante entrar incompleto que, que haber caído por tener tus dos ojos, o si tu mano te es ocasión de caer también. En Mateo capítulo 18 dice: a cualquiera que haga caer en pecado, y eso se escucha muy firme, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Para quien no las conozca, las piedras de molino son una cosa enorme. No estamos hablando del molcajete, estamos hablando de una enorme piedra de molino de mínimo 2 metros de diámetro y que está sobre otra piedra igual, que está firme en el suelo. Esa piedra de molino es atada a una yunta o a un asno, y este asno va dando vueltas y vueltas, jalando la piedra de manera que gire y pueda moler los granos que son puestos entre ambas piedras. Entonces es una cosa enorme. Y dice: una gran piedra de molino atada al cuello y lanzado al mar. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, es naturaleza humana, sabemos que existen, pero ay de aquel que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hace caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus 2 ojos seas arrojado al fuego del infierno. Bueno, estas son palabras mayores, es algo muy firme. En esta ocasión Jesús está lanzando una aseveración muy importante, e incluso en estas ocasiones, en estas circunstancias en donde Jesús lanzó aseveraciones tan firmes e incluso tan rudas, nos damos cuenta que en realidad ni siquiera está amenazando con que va a mandar a su gente, o que le va a caer la banda, o que él se va a encargar de hacer esto o aquello. Generalmente cuando encontramos a Jesús en un asunto de llamar la atención fuertemente como aquí, y de hacer aseveraciones tan rudas, podemos encontrar las propias leyes naturales en acción. Incluso en casos como estos tan fuertes, tan rudos, en los que Jesús habla, podemos encontrar no con que Jesús les está deseando el mal, aunque no lo culparía, y no es también como que él está lanzando una amenaza personal. Este tipo de frases están muy relacionadas con la ley natural, pero también dejan notar la importancia que tienen las personas más rechazadas y más vulnerables para Jesús. Por lo tanto, si una iglesia predica que es cristiana, si una iglesia predica ser seguidora de Jesús, tiene que poner mucha atención a este tipo de comentarios, porque vamos a encontrar otros pasajes en la Biblia que van a tener más que ver con que la iglesia tiene derecho de criticar, o que tiene derecho de juzgar, o que la iglesia puede dictaminar quién está perdido y quién es salvado, ¿no? Entonces, al poner en balanza las palabras de Jesús el Cristo, de quien nos llamamos cristianos, y otras palabras en el texto bíblico, aunque estén dentro del texto bíblico, las palabras de Jesús pesan más, y entonces la iglesia debe considerar si su postura realmente está apoyando a los más pequeñitos, a los más vulnerables, o si está acompañando a su gente en sus momentos de vulnerabilidad, respaldándoles y dándoles un apoyo en lugar de picar más dentro de la herida, ¿no? Porque también eso podemos estar haciendo como iglesia, y no hay como mirar hacia adentro para analizar en qué posición estamos. Con mucha frecuencia Jesús es encontrado llamando a la gente a mirar hacia adentro, a analizar su propia situación, no a analizar la situación de las demás personas. Aunque Jesús haya contado muchas historias sobre otras personas, esas historias no están allí para poner en evidencia a esta gente.
aunque Jesús pusiera delante de todos los demás a una persona que estaba a punto de sanar, el asunto no era ponerla en evidencia y atacarla, sino utilizar esa situación como un momento de educación, de aprendizaje para los demás que rodeaban esta situación. Estoy harto de que esta gente sea invisibilizada. Estoy harto de que no tengamos ojos para estas personas. Estoy harto, igual que leemos en los textos de los profetas. Me hartan, me asquean sus altares, sus ofrendas. Estoy cansado de sus oraciones porque vienen y dan y ofrendan y acompañan y cantan y danzan y después salen y ningunean a su prójimo. Ese no es el ayuno que yo quiero, eso no es la ofrenda que yo quiero, ese no es el altar que yo quiero. Lo leemos desde los profetas y viene Jesús y remarca esta situación señalando quiénes son los verdaderamente importantes o quienes tienen prioridad dentro del sistema del reino de los cielos. El reino de los cielos no es una cosa que viene para más después, que viene para después de la muerte. El reino de los cielos no es algo que tenemos que esperar hasta después de que este mundo se acabe. El reino de los cielos, leemos de Jesús en Lucas, es aquí y ahora. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Estamos viviendo el reino de los cielos cada vez que se hace justicia. Estamos viviendo el reino de los cielos cada vez que los más vulnerables tienen prioridad. Estamos viviendo el reino de los cielos cuando la gente que tiene autoridad, poder y buena posición la utiliza para proteger a su gente, no para aprovecharse de su gente. Estamos viviendo el reino de los cielos en ese momento. Y cuando no se vive el reino de los cielos porque hay injusticia, agresión, malos tratos y nos aprovechamos unos de otros, entonces hay que proclamar con voz profética: este no es el reino de los cielos. El reino de los cielos llama a otra cosa. Entonces, si te fijas, realmente una iglesia predicando el reino de los cielos tendría que tener más presencia social activa que la que en realidad predicamos que debería haber. El domingo pasado hablábamos acerca de no os conforméis a este mundo, en un sentido de cómo las iglesias utilizan este y otros pasajes para decir es que nosotros somos los limpios, ¿ves? No tenemos que unirnos, no tenemos ninguna comunión con las tinieblas, que se lee en otro versículo, te digo, y no me he salido de la Biblia podemos sacar pasajes para una u otra cosa, por eso hay que poner en balanza cómo vamos a interpretar y a qué interpretación le vamos a dar prioridad. En este caso empieza diciendo: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, véase como pequeños a la gente más vulnerable. En este caso, Jesús podría estar incluyendo allí a sus discípulos, que son minoría. Puede estar allí incluyendo a todas las personas que le siguen y que son rechazadas por su condición o situación social, de salud, política, etc. Incluiríamos en esta frase de sus más pequeños que creen en mí a cualquier persona que se encuentre en vulnerabilidad, que se encuentre en una difícil existencia por el sistema en el que están insertados. O que les han secuestrado su propio sistema. No está hablando de un grupo especial de vulnerables, sino que nos está incluyendo a todas y a todos en situación de vulnerabilidad. En el momento en el que nos encontremos como parte de un sector minoritario o un sector relegado, rechazado o que está sufriendo las consecuencias de un sistema tan agresivo con el más vulnerable precisamente, que se sirve del más vulnerable para sostenerse, es entonces que estamos incluidos en esa cita. Si estamos muy cómodos viviendo la vida que estamos viviendo por ser quienes somos, por estar acomodados con quienes estemos acomodados, si nos estamos sirviendo de las demás personas, de cualquier manera, económica, social, política, moral, incluso lo que sea, si nos estamos sirviendo de otras personas, entonces la advertencia es para nosotros, como personas y como institución. Entonces sigue diciendo, si cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Mejor sería que le frenaran. No importa que ese freno fuera así de drástico.
mejor sería que le frenaran, aunque fuera con un freno drástico, que se le ponga un alto, aunque sea de manera drástica. Eso sería mucho mejor para el alma de esta persona que continuar haciendo lo que está haciendo. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado, y aquí tenemos bien establecido, contrario a todos los demás pasajes bíblicos que se pueden utilizar para decir Dios te está castigando. En este pasaje nos encontramos con Jesús recalcando qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado, que haya tantas incitaciones al mal, al daño de otras personas, a la agresión. Es decir, sabemos que este mundo tiene incluida la tendencia a ser dañino, a ser grosero, a aprovecharse unos de otros, etc. Esto no es cosa de Dios castigando. Esto no se trata de Dios enojado mandando su ira. Es importante resaltar esto, que son palabras de Jesús, frente a todos los demás pasajes que se pueden utilizar en una congregación o que una persona cristiana pueda utilizar para decir Dios te está castigando o Dios me está castigando, Dios ya no me quiere, Dios me abandonó. No, es parte de la naturaleza humana y qué malo, dice Jesús, que exista. Tiene que haberlas, es decir, es parte de la naturaleza, esto va a suceder, claro que sí, pero hay de aquel que haga pecar a los demás. Es decir, sabemos que es parte de la naturaleza humana dañar o aprovecharse de, pero qué mal por la persona que le entra al juego. Sabemos que esas cosas existen, pero que existan no significa que están justificadas. Que existan no significa que es la mejor decisión para la vida. En este caso, entonces, Jesús está diciendo, por favor, si eres parte de ese sistema, si eres parte del opresor, si eres parte de la persona que agrede, que lastima con acciones o con palabras, por favor, frénenlo, aunque sea de manera drástica como con la piedra al molino. Esa expresión, tampoco le vamos a quitar las emociones a Jesús, que está experimentando la humanidad en pleno. Esa expresión también denota el cariño y la ternura que tiene con estas personas vulnerables. El hecho de poder expresar su amor de esta manera también implica lo mucho que le importa a la gente de la que se ha rodeado durante todo este tiempo. Es como cuando he escrito algún mensaje de cumpleaños para mi amigo Dani Molina, una persona que es tan sensible, tan cuidadosa, tan cariñosa, que yo digo, cualquiera que te haga daño, y entonces lanzo estas aseveraciones. Es una cosa, me quedé pensando en eso, es una cosa que nosotros mismos como seres humanos expresamos. Nadie debería lastimar a este muchacho, nadie debería aprovecharse de esta mujer, nadie debería estar ofendiendo a este hombre porque es así y así y así. Jesús está expresando también en cuestión emotiva el profundo cariño y preocupación que tiene por su gente, por sus más pequeñitos, por la gente más vulnerable, por la gente que ha sido agredida por el sistema de forma tal que está viviendo el infierno aquí y ahora. Y entonces lanza esta aseveración también. Esto está lleno de emociones, está expresando nadie debería tener tan a la mano a estas personas como para aprovecharse de ellas. Este es el sentir de Jesús y debe ser el sentir de la iglesia de Jesús. Por eso continúa diciendo, si tu mano o tu pie te hace caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que con tus dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. Esto obviamente no es una invitación literal a mutilarse el cuerpo, pero en realidad es un símbolo muy poderoso acerca de la invitación que nuevamente hace Jesús para que las personas miremos hacia adentro. Sobre todo en una situación de iglesia moderna y de iglesia actual en la que hemos aprendido tanto a mirar hacia los demás. Tenemos que mirar a los demás, criticar a los demás, decirles en qué están mal los demás, porque los estamos llamando al arrepentimiento, a la conversión, al bautismo,
y a la entrada en el reino de los cielos. Entonces, una iglesia que hace esto debe tener mucho cuidado, porque aquí está la invitación muy formal y muy firme, muy determinada, para decirle a la gente: miren hacia adentro. Hay situaciones en las que tenemos que mirar hacia afuera y alzar la voz profética, pero no es lo mismo alzar la voz para decir: aquí está habiendo abuso físico, económico, sexual, del que sea, que cuando estamos mirando la vida privada de otra persona, la identidad de otra persona, y la criticamos o lo utilizamos para mandar a esta persona a la condenación. No es lo mismo alzar la voz por una situación de agresión en la que tenemos que alzar la voz, o en una situación de injusticia en la que tenemos que alzar la voz, que mirar en la vida privada de otros y alzar la voz además. Porque entonces la vida privada de la gente deja de ser privada, porque estamos hablando de ella constantemente, con la bandera de somos iglesia, la bandera de confesaos unos a otros sus pecados, con la bandera de comunidad de fe, de comunidad cristiana. En esta subcultura de la iglesia cristiana, en la que se pierde tanto la privacidad de la gente, en la que nos sentimos con libertad para meternos en la vida de otras personas. Entonces, en este caso dice: si tu mano o tu pie te hace caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Esto es una mirada hacia adentro. Si crees que te puede hacer caer, que te puede tentar, es mejor que lo alejes de ti. Con esta ilustración drástica y gráfica de cortarse una mano, un pie o sacarse un ojo, estamos reafirmando también una voz contraria a la voz común de una congregación que pueda estar muy acostumbrada a criticar, que entonces puede ponerse del lado del opresor. Son muchas las personas religiosas que he escuchado criticando los asuntos de violencia contra los menores, las mujeres, por el asunto de cómo iba vestida, de qué lugar estaba frecuentando, por qué iba caminando por ese espacio tan abandonado a estas horas, etc. No solamente es un asunto de iglesia, es un asunto de humanidad, de mentalidad humana mediocre. Porque entonces esta parte de la mentalidad humana en cuestión social vuelve a la víctima responsable de la agresión que acaba de experimentar. Ella es responsable por cómo iba vestida, él es responsable por haber caminado por esos lugares tan abandonados, él es responsable por, o incluso con la niñez que es agredida, algo habrá dicho, algo habrá hecho, seguramente no se portaba bien, etc. Hay muchas opiniones de estas y pareciera que es una broma, pero en realidad siguen existiendo. Yo quería creer que es una broma, que en pleno año 2021 esto no existe, pero existe. Y aunque no lo he escuchado de personas cercanas, gracias a Dios, lo he podido leer en comentarios con este asunto de la globalización y nuestras redes sociales al día. Puedes leer las opiniones de la gente, tú puedes leer mis opiniones también. Esto queda al descubierto y darnos cuenta de cómo volvemos responsable a la víctima de lo que le ha sucedido por situaciones, por cómo iba vestida, por lo que habrá hecho, por cómo lo habrá provocado o porque iba caminando por esa calle. Es cierto que en nosotros cabe la prudencia, pero ¿por qué utilizar estas opiniones que tienen que ver con la identidad de la persona o la necesidad de la persona para volverlos responsables de lo que les está sucediendo? Es una cosa muy común en este caso. Aquí encontramos el pasaje para decir: no se trata de cómo iba vestida, no se trata de por dónde iba caminando. ¿Por qué nos enfocamos en agredir a la víctima? ¿Por qué del mismo modo que decimos cómo iba vestida no decimos por qué no dejó de mirarla? Y ahí está el ojo que tuvo que haberse sacado. No, ella no se iba a cambiar de ropa. La otra persona, el agresor o la agresora, tuvo que haberse sacado su ojo. No, ¿cómo le habrá provocado? Era la otra persona la que tuvo que haberse sacado un diente.
o haberse sacado la lengua. Soy yo que cuando me dejo crecer las uñas y van avanzando en tamaño, de repente yo misma muevo las manos de forma descuidada y yo misma me araño la cara o me lastimo un ojo con mi uña, con mi propia uña. Y entonces es momento de saber si tengo que cortármelas ya, en lugar de enojarme con la vida, ¿no? Yo misma tengo que cortarme mis uñas ya. Yo misma tengo que ver de qué forma estoy masticando, que me mordí mi propia mejilla, que me mordí la lengua, que me mordí el labio. Yo misma tengo que ver cómo estoy masticando. No me puedo sacar los dientes, literalmente, pero las uñas me las puedo cortar. Ese es un buen ejemplo. Este pasaje bíblico tiene que ver con habría menos agresión en las congregaciones, habría menos agresión en las familias si estuviéramos más involucradas e involucrados en mirar hacia adentro y ver de qué manera es bien recibida o no mi opinión, es oportuna o no mi opinión. Hay muchos comentarios que puedes leer o muchas opiniones que puedes escuchar que empiezan con todo respeto, pero lee lo que viene después y fíjate a ver si de verdad hubo respeto. Hay otras que incluso dicen, quizá mi opinión no sea bien recibida aquí, pero ese es el ojo que se debió sacar, que leemos en Mateo 18. Esa es la mano que se debió cortar. Si ya de entrada yo sé que quizá mi opinión pudiera no ser bien recibida, y fíjate la introducción tan larga, ¿qué es esto, gente? Quizá mi opinión no sea bien recibida, mira, lo voy a pensar, ¿sabes qué? ¿De verdad mi opinión no sería bien recibida? ¿De verdad vale la pena que la diga? ¿De verdad voy a reventar si no la digo? Como les decía hace un momento, no es lo mismo alzar la voz sobre una situación, por ejemplo, de agresión o de injusticia, que alzar la voz de forma innecesaria para hablar de la privacidad o de la vida de otra persona que no me ha tocado vivir a mí en absoluto y condenar. No es lo mismo. Y necesitamos la sabiduría de lo alto para poder discernir. Antes de que caiga sobre nosotros esa aseveración de Jesús de mejor la piedra en el cuello y ser lanzado al mar que continuar con lo que está haciendo. Es un asunto de sabiduría para la vida que necesitamos desarrollar. Me incluyo por mi lengua tan ligera. Que necesitamos desarrollar para poder discernir entre los momentos en los que hay que alzar la voz profética para denunciar, para llamar el giro de caminos, para llamar a la transformación. La diferencia entre alzar la voz, como debemos alzarla para denunciar la injusticia o la agresión, y el momento en el que sería mejor que cierre mi boca, pues es mejor que pueda comulgar con la gente, que pueda participar del reino muda, que metiendo cizaña y yo misma perderme de esa experiencia divina, de compartir con los demás, sobre todo cuando estos demás son los más vulnerables. Tú vas a saber cuál es la situación de vulnerabilidad y quién se encuentra del lado vulnerable. La vulnerabilidad no solamente tiene que ver con sectores minoritarios. Todos podemos estar en situación de vulnerabilidad por alguna situación. Quizá no seamos parte de un sector vulnerable o quizá no nos identifiquemos como parte de una minoría, podría suceder. Pero estarás o has estado en algún momento en una situación de vulnerabilidad, como por ejemplo cuando estás recientemente de duelo, ya sea por la pérdida de alguna relación, por la pérdida de alguna persona amada que falleció, por una situación de desempleo, por la pérdida de bienes materiales a los que estábamos muy apegados, por la pérdida de relaciones, ya lo mencioné, etcétera, por cualquier cosa que nos haga estar en situación de duelo y que nos haga sentir desprovistas o desprovistos durante ese momento.
Si estoy delante de una persona que está enfrentando un duelo por alguna razón, ese es el más pequeñito. Esa es la más pequeñita de Jesús. Y tengo que tener cuidado con cómo voy a abrir la boca o con cómo voy a abrir mis ojos, con qué ojos le voy a mirar, cómo le voy a tocar, cómo me voy a acercar. Esa es la advertencia de Mateo 18. Con observa si te es motivo de caer, si te es motivo de inducir, de dañar, de inducir al mal o de dañar, sácatelo de ti. Generalmente no vamos a tener que sacarnos el ojo, solo mirar para otro lado. Y no tendremos que cortarnos la mano, solo abstenernos de tocar. Y no tendremos que cortarnos el pie, solamente abstenernos de ir más allá. Y quizá no tendremos que cortarnos la lengua, pero sí mordérnosla tantito y cerrar la boca. Será cuestión de sabiduría para la vida, de desarrollo de esta sabiduría, de esta astucia. Será cuestión de recibir sabiduría de lo alto para decidir en qué momento mi lengua es ocasión de caer y en qué momento mi lengua es voz profética. En qué momento mi mano es ocasión de caer y en qué momento mi mano abraza con cariño. En qué momento mis ojos deben ser sacados porque son ocasión de caer o en qué momento puedo mirar porque lanzaré una mirada de ternura, de comprensión y de acompañamiento. Si no voy a mirar a los más pequeñitos de Jesús como Jesús los miraba, mejor miro para otro lado. Si no voy a hablar a los más pequeñitos de Jesús como Jesús les hablaba, mejor me muerdo la lengua. Y si no voy a tratarlos como Jesús los trataba, mejor me corto la mano y el pie. Es decir, me abstengo. Porque es mejor, dice, que entres manco, que entres mudo, que entres cojo o que entres tuerto. Es decir, es mejor poder compartir de este espacio, aunque no hable, no avance, no participe, no mire. Es mejor ser parte del grupo, haciéndome vulnerable, también exponiendo mi propia carencia, mi propia vulnerabilidad, porque no hace falta sacarme los ojos. Si no estoy mirando con ternura, si no estoy mirando solo lo que puedo mirar y estoy tratando de mirar más allá, es como si estuviera ciega. Y si no sé hablar correctamente y utilizo mi lengua como un sable para herir y no para reconfortar, es como si estuviera muda. Dice el apóstol Pablo, nada soy, aunque hablara lenguas angelicales y aunque ofrendara mi cuerpo en sacrificio, si no hay amor en esos sentidos, en cómo miro, cómo hablo, cómo siento, cómo escucho, cómo toco, nada soy, dice el apóstol Pablo. De esta manera, nosotros entonces también usamos este pasaje para llamar a la iglesia, para llamarnos a nosotras, a nosotros mismos a la introspección, a mirar hacia adentro, a criticar hacia adentro. Pero no vayamos a criticar con grosería, porque también nosotros somos los pequeñitos de Jesús. Vamos a criticar hacia adentro para criticar constructivamente, no para destrozarnos a nosotros mismos. No podemos hacer eso, no debo lastimar a otros ni me debo lastimar a mí. No puedo agredir a los demás, pero tampoco agredirme a mí misma. Necesito mirar hacia adentro para saber de qué puedo, de qué necesito ser libre. ¿Por qué razón estoy criticando a quien estoy criticando? ¿Por qué razón envidio a quien estoy envidiando? ¿Por qué razón estoy evitando a quien evito? Puede que resulten razones válidas. Ah, sí, por esta razón los estoy evitando. Perfecto. Pero si estoy evitando porque reflejan algo en mí que necesita ser transformado, entonces me voy a enfocar no en odiar a ciertas personas o en rechazar a ciertas personas, sino en sanar algo en mi interior. De esto se trata. Esto no es sabiduría New Age, ni invenciones. A libertad y a vida plena nos llamó el Señor. Y la vida plena empieza en nuestro interior, en la paz de nuestra mente, en la reconciliación de nosotras y nosotros mismos con nuestra propia imagen.
Cuando no hay reconciliación de mi propia imagen, cuando no hay paz interior, entonces eso es lo que proyecto a los demás y por eso la criticadera, la agresión, las palabras ofensivas, etc. Entonces, en lugar de ser merecedoras o merecedores de una piedra de molino atada al cuello y ser lanzados, ¿por qué no mejor participar activamente de nuestra propia sanidad de mente, de nuestra propia libertad de espíritu? Porque mejor es que entremos en la vida tuertos, mancas, cojas o mudos, que con nuestro cuerpo entero, con nuestra forma de ser entera sin ser transformada y ser arrojados al sufrimiento eterno. ¿Por qué? Porque esto nos aísla. Ese fuego eterno es una soledad, es un aislamiento de las experiencias provechosas y amorosas que podríamos estar viviendo. Es algo que nos aleja de la gente que amamos. Es algo que nos aleja de poder ser productivas en el reino de los cielos, si tanto nos importa como congregación ser productivos en el reino de los cielos. Parece que podemos ser más útiles y más provechosos si entramos mancos, cojos o ciegos, pero con la empatía suficiente, a partir de esas carencias bien identificadas, para poder comulgar con otras personas, con sus más pequeñitos, sin hacerles daño, y de esa forma entrar a la vida del reino de los cielos. ¿Qué otras ideas vienen a tu mente cuando hablamos sobre esto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con estas opiniones, con esta manera de interpretar el pasaje, que tiene distintas formas de ser interpretado, pero hoy hemos elegido esta? Pon tus comentarios, envía tus mensajes privados, etc. Vamos a seguir transmitiendo y seguimos orando por las peticiones que pones en nuestras manos para intervenir, para orar. Así que en ese sentido fue que habíamos empezado al principio con esta transmisión. Y oramos. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Bendita sea tu casa y tu salud mental. Bendito sea tu trabajo o la fuente de donde provienen tus ingresos. Bendito sea tu cuerpo y tu salud en medio de la cuarentena. Bendito sea todo aquel que está cerca de ti, que no venga con malas intenciones, que no venga a dañarte, que mejor se saque su ojo, que mejor se corte su mano o se corte su lengua antes que dañarte. Y así contigo también, hacia las demás personas. Bendita tu congregación, benditos los lugares que tú frecuentas, bendita sea tu vida donde quiera que estés y la de tu gente amada. Amén.